Gracias a nuestro Padre Celestial, una vez más estamos delante de ustedes para presentarles la lección de escuela sabática. Esta es una lección muy importante para los que hemos alcanzado los postreros días. Por ello, su servidor ha rogado al Padre para que esta lección nos ayude a afirmar nuestra fe, a confiar en sus promesas, a cumplir sus mandamientos y serle fiel sobre todas las cosas. Oremos para empezar. Nuestro amoroso Padre, Señor, humildemente nos acercamos para suplicar que perdones nuestros pecados y seamos dignos de ser llamados hijos tuyos. Padre eterno, que al abrir las Sagradas Escrituras nuestras vidas sean transformadas por tu verdad. Graba en nuestra mente lo que vamos a estudiar, de manera que vivamos para agradarte. En nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, es nuestra súplica. Amén. La lección número 8 tiene como título Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y el domingo estaremos estudiando acerca de la necesidad de un nuevo pacto. Recordemos que el motivo principal del pacto es la salvación de la humanidad. Consideremos entonces el antiguo pacto. El antiguo pacto específicamente fue realizado con el pueblo de Israel. El Cordero Pascual fue sacrificado para libertar una nación de la esclavitud, a Israel. Luego esta nación recibe los 10 mandamientos, le fueron entregados después de la liberación de la esclavitud. Finalmente, el sacerdocio arónico fue establecido por Dios y el sacerdote se convierte como un mediador que oficia en el santuario terrenal. Este pacto con Israel es la continuación del pacto que entró en funcionamiento en el Edén. Y en este pacto antiguo vamos a notar 4 elementos. Primero, el Cordero. Segundo, la ley. Tercero, el sumo sacerdote. Y cuarto, el santuario. Estos 4 elementos estuvieron presentes en este antiguo pacto y son símbolos de algo mejor que vamos a estudiar. Desde la desobediencia de Adán y Eva, el pecado reinó sobre la humanidad, por lo que la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Por ello, en Edén se puso en marcha el plan de salvación para librarnos de la ley de muerte. El pecador debía de morir. Esa es la ley. Por lo que Israel recibió la salvación en símbolos. Leamos Hebreos 9, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aún Hebreos 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser, dice, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Por lo que estos 4 elementos que notamos en el antiguo pacto vienen a ser figura y sombra de algo mucho más importante, de algo que es mejor, y lo vamos a ver en las siguientes lecciones. El hecho de que haya sido necesario el nuevo pacto no significa que Dios fuera injusto con Israel cuando le dio el antiguo pacto. El ministerio levítico y los servicios en el tabernáculo fueron diseñados para proteger a la nación de Israel de la idolatría y también para enseñarles el futuro ministerio de Cristo Jesús.
El libro de Hebreos enfatiza que los sacrificios eran una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas que iban a venir, de acuerdo a Hebreos 10:1. Adán y Eva no confiaron en Dios, pecaron. Ahora, su pueblo, Israel, debía de aprender a tener fe en su libertador a través de los símbolos. El antiguo pacto fue dado para que desarrollen y ejerciten su fe y confianza en Dios. Al señalarles a Jesús, los sacrificios debían haber ayudado al pueblo a depositar su esperanza y su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según San Juan 1:29. El apóstol Pablo dice que la ley vino a ser nuestro guía, refiriéndose a la ley de sacrificios y a la ley moral, que debía conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, de acuerdo a Gálatas 3:24, y que Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Los 10 mandamientos, por más buenos y perfectos que sean, no puede salvarnos. La ley de los 10 mandamientos solo ofrece una norma, es como una norma perfecta de justicia, pero no brinda justicia. Por lo tanto, necesitamos nosotros aquel que sí puede justificarnos. A Cristo Jesús, que ofreció su vida por nosotros. Para hallar la justicia perfecta, necesitamos, por lo tanto, a Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. El día lunes el título es Nuevo y Renovado. Recordemos acerca del antiguo pacto una vez más. El pueblo de Israel recibió el antiguo pacto cuando el Cordero Pascual fue sacrificado para libertar una nación, la nación de Israel, de la esclavitud. Luego esta nación recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y además el sacerdocio arónico fue establecido por Dios, y el sacerdote, el mediador, oficiaba en un santuario terrenal. Todo esto fue sombra y símbolos que señalaban a algo mejor. Dios quiso hacer un pacto con Israel para que ellos sean a su vez una luz para todas las naciones. El pacto renovado. Gálatas 4:4 dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando el Señor Jesús nació en esta tierra, cuando el Señor Jesús vivió en esta tierra y fue sacrificado, resucitó, en Él se cumplió todos aquellos símbolos del antiguo pacto. En primer lugar, recordemos que el antiguo pacto tenía esos 4 elementos: el Cordero, la ley, el sumo sacerdote y el santuario. En Cristo Jesús se cumplen también se encuentran todos esos elementos, pero en un grado superior. Cristo es el Cordero Pascual. La ley de Dios ahora iba a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no en piedra, sino en nuestra mente. Debería de ser ahora parte de cada uno de nosotros. En tercer lugar, Cristo se convierte en nuestro gran sumo sacerdote. Los sacerdotes humanos terminaron su labor, terminaron y cumplieron su objetivo, pero ahora Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote que oficia eternamente. Cristo Jesús oficia en el santuario celestial, está en el santuario celestial, en aquel santuario no hecha de manos, en aquel santuario que está en los cielos. El nuevo pacto no es en un sentido que haya sido dado otra vez todo de nuevo. El nuevo pacto en el sentido que ha sido renovado.
mejorado. Es el cumplimiento. El nuevo pacto cumple una mejor función porque borra los pecados antiguos y es una promesa actual para nosotros y es una promesa eterna. El perdón es eterno. Por eso es un pacto mucho mejor que el antiguo. Jeremías 31:31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías 31:31 habla estrictamente de un nuevo pacto, sino de una renovación del pacto original con Israel. Nuevo porque ya no emplearía símbolos. Dios mismo, a través de Jesús, vendría en persona para cumplir sus promesas de restauración y salvación con su propia vida. El pacto del Antiguo Testamento, el antiguo pacto no era defectuoso, sino el pueblo era el problema. Israel debía de haber sido una nación que, al cumplir estrictamente, fielmente, los requerimientos del antiguo pacto, ellos debían haber sido una luz para las naciones. Y además, Israel debía haber visto a través de los símbolos la venida del Mesías y hubiera puesto su fe en él. Repasemos una vez más las figuras que encontramos, los elementos que encontramos en el antiguo pacto. Dijimos, la sangre de animales, la ley escrita en piedra, sacerdotes humanos y un santuario terrenal. Todo eso era figura y sombra de algo mejor que esperábamos, porque Cristo Jesús es el Cordero Pascual y por su sangre nosotros encontramos salvación y vida eterna. 1 Pedro 1:19 dice: sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Luego Hebreos 8:10 dice que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Eso es una mejor garantía para nosotros, un mejor estado de que las leyes de Dios serán escritas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que vengan a ser parte de cada uno de nosotros. Ya no en piedra, ya no en forma externa, pero ahora es internamente y viene a ser parte de nuestra vida. En tercer lugar, en el antiguo pacto encontramos el sacerdote que era humano, pero ahora el cumplimiento es Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y el texto de Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Finalmente, en el antiguo pacto existía el santuario terrenal, pero en el nuevo encontramos un santuario especial. Y Hebreos 8:1-2 dice: lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mi hermano, aquí estamos viendo el cumplimiento de un nuevo, renovado, de un mejor pacto. Mejor porque el personaje central de este pacto es Cristo Jesús. Él es Dios, es eterno, y su obra por nosotros, en favor de cada uno de nosotros, es una obra también eterna. El día martes el título es: el nuevo pacto tiene un mejor mediador. Leamos lo que dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Verso 5. Los cuales, refiriéndose a los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La palabra mediador en este texto se refiere a una persona que cumplía la función de garante, alguien que se constituye como fianza y por lo tanto garantiza la ejecución de un contrato. Mi querido hermano, Cristo Jesús es nuestro mediador, pero un mediador que va a garantizar, que garantiza que el Señor Dios nuestro Padre cumplirá sus promesas. Hebreos, el libro de Hebreos enfatiza esta función. Jesús es el garante, el fiador del nuevo pacto, según Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Eso dice Hebreos 7:22. Jesús es fiador de un mejor pacto, es el mediador, es el garante de un mejor pacto. En el libro de Hebreos el término mediador entonces equivale a garante. Él es la garantía de las promesas del pacto, que las promesas del pacto se van a cumplir. Cristo Jesús es la garantía que todas las promesas que encontramos en la Biblia se van a cumplir. Dios cumplió sus promesas con Cristo, lo resucitó, lo hizo sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y se sentó en el trono de su Padre, por lo que Cristo es la garantía, es el mediador de lo mejor que va a suceder a cada uno de nosotros. Esperamos maravillosas promesas porque Dios lo prometió y el Señor Jesús garantiza que las promesas son correctas, son buenas y son seguras para cada uno de nosotros. El día miércoles el título es El nuevo pacto tiene mejores promesas. Dios les ofreció a los creyentes del Antiguo Testamento las mismas recompensas que nos ofrece a nosotros, pero mejorados. Hebreos 8:6 dice: ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La palabra mejores promesas se refiere a una clase diferente de promesas. ¿Por qué? Porque estas promesas son eternas. Israel como nación, a esta nación de Israel le fue asegurado los beneficios temporales. Las promesas de todas las bendiciones espirituales y de la vida eterna reveladas en el Evangelio se aseguró a través de Cristo y son de valor infinitamente mayor. Son promesas para todos nosotros. Aquí encontramos una diferencia entre el pacto antiguo, que eran promesas solamente para Israel, pero este nuevo pacto es para todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Las promesas de vida eterna, de salvación, se cumplirán porque el Señor Jesús las garantiza. Jesús realizó un mejor ministerio. Ningún sacerdote terrenal podría quitar el pecado de la forma en que Jesús lo hizo. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. En Cristo encontramos perdón, esperanza, fortaleza, consuelo, y son promesas y son esperanzas que nosotros confiamos que se van a cumplir
porque el Señor Jesús las garantiza. Elena G. de White, en el Gran Conflicto, escribe lo siguiente: la condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera en alguna condición inferior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría las puertas al pecado con todo su séquito de aflicción y miseria, y se lo inmortalizaría. El pacto antiguo entre Dios e Israel fue ratificado con sangre de animales. Esta sangre se rociaba sobre el altar, que representaba a Dios, y sobre las 12 columnas que representaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel prometió obedecer todo lo que el Señor había dicho. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En el nuevo pacto fue ratificado con la sangre de Cristo Jesús sobre la cruz. Y cuando Cristo resucitó, ascendió al cielo para inaugurar el oficio de los servicios en el santuario celestial. Leemos Juan 20:17, donde dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La obediencia de Jesús garantiza las promesas del pacto. Demanda que Dios le dé las bendiciones del pacto a Él y Él luego nos la da a nosotros. De hecho, aquellos que están en Cristo disfrutarán de estas promesas con Él. Dios nos da su Santo Espíritu para perdonarnos, para darnos vida, pero sobre todo para darnos el poder y que seamos capaces de cumplir sus mandamientos. El día jueves el título es: el nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Deuteronomio 10, verso 4 dice: y escribió estas palabras conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos, que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego. El día de la asamblea me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Dios escribió el primer documento del pacto en tablas de piedra, y éstas quedaron depositadas en el arca del pacto como testimonio importante del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, los documentos escritos y la piedra podían romperse y desaparecer, así como sucedió con los rollos del profeta Jeremías, que podían cortarse o quemarse. Pero Dios ahora escribirá su ley en el corazón de su pueblo. El corazón se refiere a la mente, el órgano de la memoria y el entendimiento. Por lo que Jeremías 31, 32, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El problema de Israel era que tenía un corazón de piedra, y su pecado estaba grabado con cincel de hierro, con punta de diamante y en tabla de su corazón, según Jeremías 17:1. Tenían un corazón obstinado y terco. Por lo tanto, les era imposible hacer lo recto delante de Dios. Por ello,
La promesa es, en Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel no anunció un cambio de ley, porque el problema de Israel no era la ley, sino el corazón. Dios deseaba que Israel obedeciera sus leyes como reconocimiento de que Él quería lo mejor para ellos. Una verdad revelada en la gran liberación de Israel de Egipto. La obediencia de ellos debía ser una expresión de gratitud, una manifestación de la realidad de su relación de obediencia y sumisión a su libertador. Entonces, necesitamos un nuevo corazón. Ese corazón que albergó odio, rencor, intriga, cizaña, necesita un nuevo corazón. Ese que levanta su mano para agredir a su hermano, que abre su boca para ofender, que utiliza sus medios para insultar a quien sea, lo merezca o no, necesita un corazón nuevo. Aún esa persona que no ofende ni agrede, pero que le duele tanta injusticia y le es imposible olvidar tanto, necesita que el corazón que se ha endurecido, consciente e inconscientemente, por tantos golpes, aunque le sea imposible olvidar, el poder de Dios pueda transformar, lo pueda sanar y lo pueda restaurar. El gran problema en nosotros es nuestro corazón duro, nuestro corazón de piedra, y debemos de pedir al Señor que cambie nuestro corazón. La promesa está hecha, la oferta está hecha, el Señor va a cambiar, solamente tenemos que pedir al Señor: Señor, cambia mi corazón, este corazón duro, por uno de carne. Conclusión. Los dos pactos, tanto el antiguo como el nuevo pacto, estaba constituido básicamente en dos puntos importantes: la ley moral y la ley ritual. El antiguo pacto se puede decir que empezó en el jardín del Edén. Adán y Eva rompieron la ley de Dios al acceder a los requerimientos de la serpiente, por lo que se puso en marcha la ley ritual para restablecer la relación entre Dios y sus criaturas. La ley ritual fue establecida formalmente con la institución de un linaje de sacerdotes, el sacerdocio arónico. Como una nación, Israel recibió la ley de Dios escrita en tablas de piedra y copiadas en un libro por Moisés. En el nuevo pacto, la ley ritual era figura y símbolo de la obra de Cristo. Se cumplió cuando el Señor Jesús murió en la cruz, por lo que la ley ritual y los símbolos del templo terrenal terminaron. Mateo 27, 51 dice: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo, era el mensaje de que todos los ritos, todos aquellos sacrificios terminaban, porque el verdadero Cordero Pascual estaba en la cruz dando su vida por nosotros. Al resucitar, el Señor Jesús se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. La ley de Dios, que fue escrita en tablas de piedra, ahora se escribirían en el corazón, en la mente del creyente. Hebreos 10:16 dice:
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. La ley de Dios escrita en nuestra mente como guía de nuestra conciencia para vivir en obediencia. Es una ley eterna. El nuevo pacto que Cristo Jesús trajo es más grande que el anterior porque se basa en mejores promesas. Ya no hay que realizar sacrificios de animales. Somos salvos por fe en Cristo Jesús. Somos salvos por su sacrificio en la cruz. Todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ya no es solamente una nación, ahora es todos, en forma general, todos tenemos acceso al trono de la gracia. Somos salvos por fe mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. La Biblia nos concede el cumplimiento de las promesas. Por la Biblia conocemos el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado en el pasado. Y hoy que estamos en los postreros días, podemos vislumbrar la Canaán celestial como una promesa segura, que su cumplimiento es seguro y que pronto puede ocurrir. Aquellos que han alcanzado los postreros días y todos los que han de ser salvos por la eternidad tendrán por lo tanto dos características. Primero, sus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y luego Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la santa ciudad. Mi hermano, esta es una primera característica de este grupo de personas. Esta es la característica de todos aquellos salvados. Primero, sus vestiduras han sido lavadas en la sangre del Cordero. Quiere decir que hemos sido perdonados, que hemos encontrado el perdón total de nuestros pecados, que el Señor Jesús, mediante su sacrificio, ha limpiado, nos ha lavado de todas nuestras culpas. Cada día debemos entregar nuestra vida a Él y pedir perdón, consagrarnos, para que de esa manera estamos lavando nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. La segunda característica de este grupo es que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mi hermano, al final, aquellas personas que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, aquellas personas que buscan el perdón, que buscan restablecer una relación con Dios, aquellas personas que entregan su vida, que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, vamos a poder estar de pie junto al trono de nuestro Padre Celestial. Y la segunda característica es que ese grupo que va a estar delante del trono de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Dos características, mi hermano. Estas dos características principales
En el antiguo pacto, mediante un cordero y la ley escrita en una tabla de piedra. En el nuevo pacto, Jesucristo, nuestro Salvador, es el Cordero que dio su vida por nosotros, y por su sangre nosotros somos limpios de toda culpa. Y además, cuando somos limpios de toda culpa, el Espíritu Santo escribe en nuestra mente sus mandamientos, para que sea parte de nuestra vida y que podamos vivir como una regla, como una norma de vida para cada hijo de Dios. Mi apreciado hermano, qué lección tan importante para nosotros. Confío en Dios que he podido impactar tu mente y que hemos podido aprender juntos un poco más. Pero si tienes alguna duda, por favor, escríbeme. Escribe tus preguntas, tus inquietudes. Su servidor tendrá mucho gusto en responderlas. Mientras tanto, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tu amigo y servidor Joel se despide hasta otra oportunidad. Que el Señor te bendiga.